Hola mis queridos estudiantes de segundo medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y nos encontramos en la asignatura de lenguaje. Este video corresponde al video explicativo para que puedas desarrollar tu ficha número 7. En esta oportunidad vamos a trabajar los personajes, caracterizar los personajes y que puedas reconocer el conflicto de la historia. El objetivo de esta clase va a ser caracterizar personajes, reconocer el conflicto de la historia a partir de la lectura de un microcuento. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a trabajar? Vamos a aprender, ¿cierto?, cómo caracterizar personajes, cómo reconocer el conflicto de una historia y consideraciones para que puedas realizar tu práctica independiente en tu hogar. Ahora, vamos con lo primero. ¿Qué significa caracterizar personajes? Caracterizar a los personajes de una narración consiste en determinar cuáles son sus rasgos físicos, cómo se comportan, cuáles son sus atributos, valores, motivaciones, entre otras particularidades. Para lograr esta tarea, la narración entrega distintos datos y pistas que permiten dotar a los personajes de una identidad. Esto implica que el lector, o sea, ustedes, va reconociendo los personajes a medida que avanza en la lectura y solo podrá tener una imagen completa de ellos al concluirla. Algunos de estos datos se entregan de forma explícita en la narración, mientras que otros deben ser inferidos por el lector a partir de las acciones del personaje, de sus palabras y pensamientos y de lo que los otros personajes dicen acerca de él. Ahora la pregunta es, ¿por qué, profesora, debemos aprender a caracterizar a los personajes? A ver, caracterizar a los personajes jóvenes les va a permitir poder establecer una mejor comprensión del texto al saber por qué los personajes actúan de cierta manera. Esto va a permitir, obviamente, que se amplíe la comprensión y el manejo del texto, por lo tanto, al ocurrir esto, ustedes van a poder comprender y responder de manera más asertiva a sus preguntas. Ya es una forma de acercarse al texto, analizarlo en los personajes, obviamente va a permitir que ustedes puedan ampliar su conocimiento y la comprensión del texto y lo puedan enfrentarse a él de la mejor manera posible. Ahora, yo me quiero quedar acá con algo que señala muy importante el texto y es lo siguiente, que vamos a tener datos, ¿cierto?, de la caracterización de los personajes que van a ser entregados de manera explícita, como por ejemplo que el personaje sea alto, sea alegre, sea tímido, y esto no implica o no entrega un gran rasgo o una gran dificultad para ustedes. A lo que yo me quiero enfocar es a esto, a los datos que va a entregar el texto, pero que va a ser de manera implícita respecto a los personajes. Y ustedes, como lo listo que son, te tienen que enfocar en cómo actúan los personajes. A veces no tienen que decir de manera explícita que el personaje es ladrón, pero si actúa de esa manera, ustedes pueden obviamente interpretar que el personaje posee esa característica. También cómo dialoga con otros, cómo se refiere a otros personajes y lo que piensa y lo que los otros personajes dicen, ¿cierto?, del personaje a analizar, también nos va a permitir a nosotros crearnos una idea respecto a una configuración completa del personaje, ya sea su aspecto físico, psicológico, etc. Ahora, viene una parte muy importante de esta clase que va a ser construir mi aprendizaje. Ustedes ahora van a construir su aprendizaje, pues van a elaborar una ruta de lectura. ¿En qué consiste esto? Una vez que tengan, ¿cierto?, el texto, el video pausado, perdón, una vez que pausen el video, ¿qué van a hacer? En la descripción de este video vas a encontrar un PDF de la obra Veraneando en Zapallar. Vas a ir y lo vas a abrir. Una vez que lo tengas abierto, ¿cierto?, vas a leer el inicio de la obra, que es la escena primera y segunda. Solo la escena primera y segunda, que son la página del PDF 1, 2 y 3. Vas a tomar nota y vas a subrayar lo que tú consideres relevante, ¿cierto? Enumeración de las fuentes de información, solo de esas
escenas, descripción de los personajes, etc. Ahora, no solamente quiero que ustedes subrayen y subrayen lo importante y destaquen lo que les parece más relevante, sino que hagan de este momento, jóvenes, yo los invito a tomar literalmente una pausa y hagan de este momento un momento agradable. ¿A qué me refiero con esto? Están construyendo su aprendizaje ustedes mismos en su casa, en sus manos está. Entonces yo los invito a hacer este momento agradable, que vayan a buscar sus cuadernos, sus materiales, ¿cierto? Para poder subrayar. Tómense un tecito mientras leen, son solo 3 páginas, y hagan este momento de su ruta de lectura agradable, disfrútenlo. Son solo 3 páginas de lectura, que además es una obra bastante divertida, esa escena yo sé que les va a gustar. Entonces, una vez que tengan su tecito, que lo hayan leído, que ya hayan subrayado el texto, pueden ahora sí continuar con el video y verán que van a comprender mucho mejor y mucho más rápido los elementos que vamos a analizar a continuación respecto a los personajes. Entonces, es muy importante que sigas esta ruta de lectura en donde tú construyes tu aprendizaje en un momento en donde vas a leer en silencio y disfrutar con un tecito mientras abordas el texto en las páginas 1, 2 y 3 de esta obra Veraneando en Zapallar. Entonces, una vez que ya tienes listo el texto, vamos con lo que nos compete. Caracterizar a los personajes. A continuación, te presentaré los elementos que debes considerar a la hora de caracterizar un personaje. Lo primero que vamos a considerar va a ser el nombre. El nombre del personaje, al igual que los seres humanos, el nombre del personaje funciona como un signo de identidad y en algunos casos puede poseer un sentido de carácter simbólico. A ver, pensemos que el texto, ¿cierto? El texto literario tiene una función, ¿cierto? Para el caso de los cuentos, por ejemplo, para divertir, para entretenernos. Y que todo lo que se encuentra en él no es azaroso, sino que es intencionado por el autor. Los nombres también. Y en la obra, Veraneando en Zapallar, los nombres de los personajes funcionan con un carácter simbólico. Por ejemplo, el nombre de las 3 hijas, Esperanza, Amparo y Consuelo, es una ironía, pues sus personalidades son todo lo contrario al significado de sus nombres. Asimismo, el nombre de Procopio del griego, el que progresa, en la obra podría referir a la falta de perseverancia laboral del personaje, ¿cierto? Su falta de motivación. También una ironía. Entonces vemos que es importante considerar los nombres. Los rasgos físicos a la hora de caracterizar un personaje. En ocasiones existen cualidades físicas que destacan ciertos aspectos de un personaje. Por ejemplo, su estatura, color de ojos, etc. En este fragmento no existen, me refiero a Veraneando en Zapallar, no existen descripciones físicas explícitas, no obstante, sí se alude a la forma lujosa de vestir de las protagonistas. Además, el hecho de que estén guardando las apariencias, y acá es donde yo realizo una relación entre las ideas, la relación entre la vestimenta, ¿cierto? Y el hecho de que guarden las apariencias. Refiere a esta familia, ¿cierto? Que poseía un estatus social y económico reconocido, pero que por la falta de trabajo del padre, ¿cierto? Ha decaído. No tenemos rasgos físicos explícitos de las protagonistas acá, pero sí de su vestimenta. Rasgos psicológicos. Corresponde a la forma de ser del personaje, la que se evidencia sus reacciones y ánimos. En el fragmento los rasgos psicológicos se aprecian en el diálogo, ¿cierto?, de los personajes, en los nombres de estos, ¿cierto?, y sus reacciones frente al problema. Y acá tenemos un ejemplo de justamente los rasgos psicológicos. Y tenemos en rosado, bueno, como yo había señalado, el nombre de los personajes que son la ironía, ¿cierto? Amparo, Consuelo, Esperanza. Soy lo contrario, ¿cierto?, a esos dulces nombres. En rojo tenemos que el diálogo de los personajes nos permite notar que Robustina se preocupa por las apariencias, o sea que es una persona que se preocupa más por lo superficial y por lo que dirá, ¿cierto? Y tenemos un rasgo psicológico del personaje gracias al diálogo. ¿De qué ha de ser, hijas mías? De nuestra situación, de que tu padre no cesa de protestar por el encierro voluntario al que nos hemos sometido para guardar las apariencias. Y en verde tenemos la reacción de los personajes que permite evidenciar los superficiales, cierto que son las hijas. Son
que son las hijas solo al sufrir la situación, sufrir, comillas, ¿cierto? Y no colaborar o al menos no recriminar al padre. O sea, gracias a esta reacción podemos destacar una característica psicológica de que son chicas consentidas y superficiales. A esto me refiero con caracterizar en un nivel implícito. Los roles se refieren a los roles sociales, familiares o laborales que el personaje desempeña. En el caso de Veraneando en Cepallar, ¿cierto? Los roles en este fragmento refieren al de una familia en la cual el padre cumple la función de proveedor y las mujeres tienen un rol pasivo. Disfrutan de lujos y falta de preocupaciones. Asimismo, las mujeres culpan a Procopio por el problema, mostrando la visión de mundo que poseen sobre la vida. Las mujeres, ¿cierto? Una visión despreocupada porque se les entrega todo, un poco consentida y superficial. Los objetos. En muchas narraciones, los objetos asociados a los personajes pueden estar revestidos de ciertas valoraciones o significados anexos a la función práctica que cumple. En el fragmento no se presentan objetos asociados a los personajes o a la identidad de los personajes. No obstante, sí podemos destacar, por ejemplo, o se hace alusión en varias oportunidades al estilo, a la vestimenta que ellos utilizan, ya que los caracterizaría como personas que guardan la apariencia y los lujos. Además, las plantas de zapallo permiten comprender la ironía del título de la obra, ¿cierto? En el jardín, las plantas de zapallo con Veraneando en Cepallar. Y finalmente, el último elemento a considerar para analizar o caracterizar los personajes es la conducta y el lenguaje. El comportamiento, las acciones y el lenguaje son parte fundamental en el diseño de personajes. La conducta y el lenguaje de los personajes femeninos es bastante exigente y denigrante a Procopio. En varias oportunidades Robustina se refiere a él respectivamente. Podemos señalar entonces acá, gracias a esta forma de conversar y dialogar y actuar con su esposo, que es una mujer de carácter fuerte, ¿cierto? Y obviamente una mujer que domina a su marido, ¿cierto? Mientras que Procopio mantiene una actitud tranquila, incluso sarcástica, sin entregar demasiada importancia a las palabras de su esposa. Y acá podemos hacer, por ejemplo, una inferencia sobre la calidad de matrimonio que tienen ellos dos. Quizás Procopio ya estaba acostumbrado a ese tipo de reacciones de su esposa y ya sabe cómo sobrellevarla, por eso no se altera. Ahí podríamos, por ejemplo, hacer una inferencia al respecto de eso. Ahora vamos con el segundo contenido, que es el conflicto de la historia. Los conflictos de la historia, por lo general, los personajes de los textos narrativos, ya sea de una novela, cuento, leyenda, mito, etc., se enfrentan a algún conflicto durante el transcurso de la historia, provocando una tensión en el relato importante. Los personajes pueden estar en conflicto con su sociedad, con otro personaje, con una fuerza natural o sus propios miedos, deseos y frustraciones. Ahora bien, este conflicto no siempre se manifiesta de forma violenta o física, sino que también puede ser de carácter psicológico, ideológico o simbólico. Por ejemplo, psicológico, que el personaje esté luchando consigo mismo, que tenga conflictos consigo mismo, con sus pensamientos, etc. ¿Y a qué nos referimos el conflicto de la historia? Que nos tenemos que percatar que vamos a tener una situación inicial donde vamos a tener un equilibrio. Va a surgir el conflicto, ¿cierto? Que va a romper este equilibrio. Va a haber una lucha, no literal, ¿cierto? Sino que una lucha entre las partes para solucionar este conflicto que rompió este equilibrio. Y luego vamos a tener una situación final que va a establecer un nuevo equilibrio. Y en algunos textos los conflictos presentados no se resuelven, sino que permanecen abiertos o en tensión. Cuando sucede esto, ¿cierto? Quien deberá imaginar, inferir y completar qué ocurre finalmente con estos conflictos vamos a tener que ser nosotros los lectores. Ahora, para analizar el conflicto de la historia, ¿qué debemos considerar? Primero, reconocer la situación inicial. La mayoría de las obras comienzan con una situación inicial de equilibrio, es decir, cuando todavía no se desata el conflicto. Dicha situación se rompe abruptamente. ¿Qué viene después? Reconocer a los personajes que se enfrentan en el conflicto. Para ello identifica qué personajes son y qué objetivos tienen cada uno. Luego, reconoce qué ideas o fuerzas presentan estos personajes, o sea, qué idea tenemos, por ejemplo, que se va a enfrentar el personaje A con el personaje B, y cuando me refiero a las ideas o fuerzas que representan, es que el personaje A busca algo y el personaje B busca otra cosa, y por eso se produce el conflicto. Y finalmente, reconocer a quienes apoyan los otros personajes de la obra, si es que los hay. Ahora vamos a aplicar justamente esto. Apliquemos lo aprendido.
Análisis del conflicto de Veraneando en Zapallar. Reconoce la situación inicial. Primero tenemos que Procopio está sentado en el jardín de su casa leyendo el diario. Justamente la noticia de que él y su familia están veraneando en Zapallar. Sin embargo, sabemos que esto no es real. Luego dice, reconoce los personajes que se enfrentan en el conflicto. Los personajes principales que se enfrentan en conflicto son Procopio, que sería el protagonista, y Robustina, que sería el antagonista. Reconoce las ideas que representan estos personajes enfrentados. Y tenemos que Robustina desea mantener la apariencia de su familia, mientras que Procopio desea salir a disfrutar del verano, sin entregar importancia a las apariencias. Y finalmente reconoce a quienes apoyan a los otros personajes de la obra. En este caso tenemos a las tres hijas que apoyan a la madre y culpan al padre. De esta manera, ¿cierto? La respuesta ideal sería, el conflicto de la obra Veraneando en Zapallar se produce porque Robustina exige a los miembros de su familia permanecer encerrados en su casa para guardar las apariencias y ocultar sus problemas económicos, a lo cual se opone Procopio, quien desea disfrutar del verano. Esto entonces, jóvenes, son los pasos a seguir para que ustedes puedan reconocer, ¿cierto?, el conflicto de la historia, y acá está ejemplificado con el texto que ustedes leyeron. Ahora vamos entonces a pausar este video, vas a buscar tu texto y lo vas a abrir en la página 60. Y ahí vas a encontrar tu práctica independiente que explicaré a continuación. Presta atención. En tu texto de lenguaje trabajarás en, primero, leerás el microcuento llamado Música, que es justamente este que está acá, y se encuentra en la página 60 de tu libro de lenguaje. Segundo, vas a responder las preguntas. Atención, no todas, solamente la 1, la 2 y la 3, que son justamente estas que están acá. Caracterizar al padre de las niñas del relato, y para realizar esta tarea vas a justamente a trabajar las perspectivas literarias que está en la página 36, que es lo que nosotros vimos de analizar los personajes literarios. Esto mismo está ahí. Y vas a marcar las marcas textuales que permitieron analizar este personaje, ¿ya? Atención con eso, así como yo lo destaqué. Luego también, bueno, esto es opcional si ustedes lo quieren hacer con su compañero, para mí ideal. Compara con tu compañero o compañera de banco la caracterización que elaboraste en la actividad 1, o sea, acá, y vas a compararlo con los siguientes criterios. ¿Qué elementos de la narración permitieron construir la imagen del padre? ¿Ya? ¿Qué elementos de la narración te permitieron a ti construir la imagen del padre? ¿Ya? Y la 3 es cuál es el conflicto de la historia. Descríbelo y compara tu respuesta con tu compañero si es que puedes, claramente. Y obviamente acá siguiendo el modelo que yo les entregué del conflicto de la historia. Si quieres profundizar más tu aprendizaje, puedes encontrar estos mismos contenidos que vimos en la página 36 y 37 de tu libro. ¿Ya? Bien, jóvenes, gracias por su atención. Espero que se encuentren muy bien, que puedan realizar de manera efectiva su ficha. Les mando un abrazo enorme. Se despide la profesora Bárbara Jerez y nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje. Goodbye.